No te dejo de compartir. Ya. Perdón. Hola Victoria, buenas noches. Ah, todavía no está bien. ¿No está? Perdón, es que no veía aquí la. Ya, Pero ya, bueno, ya se ve buenas ahí. noches a todos. Hola, Hola por Victoria, acá, buenas noches. ¿Cómo por acá Buenas estás? ando que noches. no me vea. Ay, sí. Traté de subir la silla, pero no pude. A ver, ahí va. Un minuto. Ok, ok, y ahora sí ya me veo, ¿no? Chiquita, Sí, pero me veo. Hola a todos, buenas noches. buenas noches. Qué gusto estar aquí Buenas noches. con este grupo tan querido. Este, híjole, sí siento que me veo muy chiquita, pero bueno. No, te ves súper bien, ¿eh? Te ves súper bien. Nosotros te vemos súper bien, no te preocupes. Ah, Ahora sí que perfecto. estás exactamente bien. Sí, eso me encantó que me dijeras, que me veo súper bien, gracias. Y no, y buenas noches. Ahora sí que estamos Ahora, muy contentos nuevamente de que nos hayas acompañado. La verdad es que todos adoramos tu narrativa, la forma en la que escribes, cómo nos vas contando la historia. Pues nos encanta, ¿no? Yo creo que aquí tienes tus lectores fieles y algunos que yo creo que apenas se están conociendo. Pero bueno, pues vamos a empezar de una vez para aprovechar el tiempo, Víctor. muchas Pues amigos de gracias. Recomiéndame un buen libro, buenas noches. Tenemos el gusto que hoy nos acompaña Victoria Dana con su libro A donde vayas, iré. A donde tú vayas, iré. Y bueno, sin mayor preámbulo, yo creo que nos vamos a las preguntas porque hay muchas preguntas y mira ahí buena asistencia el día de hoy. Yayis, ¿cómo te sientes? ¿Sí? Adelante. Sí, sí, me la aviento, muchas gracias. Victoria, muchas gracias por conectarte. Ando un poquito mal de la garganta, pero la verdad es que estoy muy contenta por estar en este Zoom para poder platicar contigo un ratito y decirte que pues admiro mucho la forma en la que escribes, la forma en la que abordas los temas difíciles que has tocado pues en los dos libros que he leído tuyos. La verdad es que me gusta mucho. Aparte, como persona, pues te admiro y te quiero mucho. Bueno, eh, fíjate que más que pregunta es como como un poco comentar acerca de la incorporación de las mujeres que a principios del siglo pasado debieron haber tenido una dificultad al momento de estar incorporándose de una sociedad oriental en donde toda la forma de pensar era en función de lo que tenían que, por parte de sus padres, por parte de su esposo, por parte de su madre, o, ¿sabes? Como que siempre tenían que hacer lo que, pues no necesariamente lo que querían, sino el deber ser. Al momento de incorporarse a una sociedad mexicana en donde también, pues teníamos de este lado, traíamos temas difíciles también, venían de una revolución, de una guerra de cristeros, en donde pues la sociedad estaba revuelta. ¿Cómo imaginas que haya sido esa incorporación de esa sociedad, sobre todo pensando en las mujeres que se tuvieron que incorporar a esta sociedad que pues también tenían sus temas machistas, sus temas elitistas, discriminatorios, pero pues de alguna manera ellos también vieron esta sociedad como la oportunidad con la cual podían desenvolverse y desarrollar todas las habilidades y todo lo que tenían? Esa sería como mi pregunta, Victoria, por Pues favor. mira, en un principio realmente lo que hicieron fue transferir su casa, su gueto, a México. Y muchas de ellas ni siquiera salían de sus casas. Ellas estaban acostumbradas, educadas a que tenían que estar en la cocina, cocinando, cuidando a los hijos, y eso hicieron. Eh, Sobre todo en los primeros tiempos, donde fue muy difícil porque no tenían ahora sí que ni para comer, ¿no? La verdad. Hubo muchas pérdidas, muchos duelos, hubo mujeres que perdieron a sus hijos, hubo mujeres que durante los partos tuvieron muchos problemas, etcétera.
pero sí me queda muy claro eso, que de alguna manera transfirieron su cultura y su encerramiento, que no se le llamaba gueto, por supuesto, pues se llamaba el Jaret Eliud, que era la colonia de los judíos, y lo transfieren al centro de la ciudad. Y realmente pues su paso por México fue de alguna manera muy limitado. Muchas de ellas ni siquiera aprenden español. O sea, era muy chistoso verlas hablar con las sirvientas, o sea, porque no sé cómo se entendían, tremendamente difícil, ¿no? Ahora, al paso del tiempo fueron soltándose un poco, fueron empezando a abrirse al mundo, pero muy poco a poco, como decía yo en la novela, salir a las calles, a empezar a observar, y no todas lo hicieron, ¿eh? O sea, no completamente todas, pero sí hubo una gran mayoría que sí buscó otras alternativas y empezaron a disfrutar de otra manera la vida, ¿no? O sea, empezaron a salir, iban se reunían entre ellas a platicar, había mucho lo que es el juego, había mucho el caré. Fíjate que yo estaba tratando de analizar de dónde viene toda esa historia, ¿no? De que les gustara jugar. Y realmente eso viene desde Sefarad, porque durante la época de la Inquisición, cuando estaban tratando de esconderse, hiciera una reunión de Shabbat o de algo así, lo que hacían era esconder los libros y sacar la baraja. Y es muy chistoso porque además baraja en hebreo quiere decir verajá, quiere decir bendición. O sea, imagínense desde dónde empieza, ¿no? Lo mismo ahorita la fiesta de Hanukkah que estamos ahora, los niños, para que no se dieran cuenta, los griegos que estaban rezando en hebreo o algo, sacaban la pirinola y empezaban a jugar con la pirinola y hasta ahora lo hacen. Entonces, acuérdense que eran mujeres sumamente incultas. Eso es muy fuerte porque ese es un impedimento a muchas cosas, a tener la suficiente información para poder desarrollarte de otra manera. Eso fue tremendo. Ahora, ¿qué pasó ya llegando a México? Que la segunda generación ya tuvieron otra visión, por suerte, ¿no? O sea, las niñas iban a la escuela, igual que los niños, y empezaron a educarse y empezaron a funcionar de otra manera. Y es interesante contar que cuando llegan ellos a México, que fue más o menos las migraciones entre 1912 fue la creación de la comunidad Montesinay, que en ese entonces abarcaba a todas las comunidades. Y eso es interesante porque imagínense la diferencia de mentalidad de un judío que viene de Alemania y un judío que viene de Oriente y un judío que viene de Polonia, y lo sabía, o sea, es muy interesante ver la mesa directiva de ese entonces, los nombres, o sea, absolutamente distintos, ¿no? Estaba Weinstock, estaba Harari, estaba, o sea, una mezcla muy interesante de culturas que hace también que empiecen a ver la vida de otra manera. Ellos, la migración más fuerte de los sirios fue de 1922 a 1926, 28, por ahí. Y ya existía la sinagoga, de hecho la novela platico sobre la sinagoga, y si se ponen a pensar de dónde sale esta sinagoga, es divertidísima la historia. Había un señor, Jacobo Granat, que venía de Austria. Imagínense la diferencia, ¿no? Él fue el que dio el dinero para hacer el panteón, porque lo primero que hace una comunidad es un lugar para enterrar a tus muertos, una sinagoga para rezarle a tu Dios, por supuesto, y una escuela para educar a tu generación, a la generación que sigue. Entonces esas son las tres primeras cosas que siempre los judíos hicieron a donde llegaron. Entonces este señor que venía de Austria
presta, entre comillas, el dinero a la comunidad Monte Sinai para que construyan el panteón y nunca le pagan. Nunca le pagan. Y es muy chistosa, ¿no? Toda la historia. Existen tumbas dentro de ese panteón de 1912 y de 1914 de gente que mataron en la revolución. Porque imagínate que llegan y le dicen, ¿y tú qué? ¿Tú qué eres? ¿Villista o carrancista? Y el otro se queda así, bolas, plumazo. Así fue. Creyeron que eran espías, no sé, cosas raras. Y entonces ese panteón existe y 10 años después, el mismo señor, inaugura la sinagoga Monte Sinai, en las calles de Justo Sierra. ¿Ok? Y es interesante porque este señor, su esposa nunca se halló, como decimos aquí en México. Y ella quería ir a regresar a Europa, y mi casa, y mis pasteles, y Viena, y yo quiero no sé qué. Y en una de esas la señora tiene un aborto y lo convence de regresar a Europa. Para 1938, que ya ven al nazismo pisándoles la bota durísimo, piden regresar a México. Y ¿cómo les digo? El presidente de la comunidad es su sobrino, que tenía de alguna manera relación con el gobierno y todo, y no lo reciben de ninguna manera. Aquí en México, en 1938, hubo una cerrazón absoluta a la migración judía. En el año 1938 entraron 70 judíos. Cuando les estaba la bota nazi pisándoles, se aliaron a la política norteamericana. La mayoría de la gente del gobierno era pro-nazi. Les puedo contar, por ejemplo, de Vasconcelos, que era absolutamente pro-nazi. No sé si alguien ha leído la historia de Vasconcelos. Y no los dejaron entrar. Entonces, esta gente que construyó una comunidad, que prácticamente regaló un panteón, que hizo una sinagoga y todo, acaba muerta en el Holocausto. Vean qué historia, ¿no? Hizo lo que tuvo que hacer y goodbye. Ahora, generalmente me voy a salir de tema, por favor, regrésenme al tema porque tengo demasiada información en el cerebro y como hace mucho que no tengo grupos de lectura, me está empezando a brotar otra vez así como chispas de la batería. Entonces, preciosa, ya no sé qué me preguntaste. Sí, de cómo visualizabas esa adaptación, pero sí, sí me Digo, respondiste. Muchas gracias, Victoria. realmente empezó a cambiar a raíz de la segunda generación. Y uno de los grandes logros fue haber dejado que las niñas estudiaran y empezar a abrirse a una igualdad. Pero durante muchos años, se los puedo decir, la mujer pasa de la tutela de los padres a la tutela del marido. Y algo que a mí me impresionaba mucho era que los maridos les dijeran hijas. Y bueno, había matrimonios muy padres, muy cariñosos, muy lindos y todo, pero hubo matrimonios terribles. Había muchos matrimonios arreglados por la familia. Había mujercitas muy chicas casadas con hombres muy grandes. Es más, la palabra en árabe para mencionar al suegro es ami, mi tío. Muchas veces las casaban con los tíos. Y no nada más, obviamente no nada más dentro de los judíos, también dentro de los musulmanes. De hecho, acabo de ver el otro día un video espantoso de un tipo como de 25 años, una cosa así, que se va a casar con una niña de 10 años. Y dice, no, ella está muy enamorada de mí y yo la quiero. Y no, o sea, un absurdo absoluto. Al paso del tiempo, los rabinos pusieron un límite de edad. O sea, no te puedes casar antes de los 18 años. Sí, pero al principio se casaban a los 15. Les puedo contar que mi abuela, pero todavía estaba en Damasco, se casó a los 14 años
y mi abuelo tuvo que esperar a que tuvieran su menstruación para tener relaciones. Entonces lo que hacían era llevarlas a casa de los suegros, y la suegra, imagínense la vieja espantosa, bueno, era la que le enseñaba cómo le gustaba al hijo la comida y cómo tenía que ser. Y eran unos abusos espantosos con las nueras. Y de hecho con las hijas también, ¿no? En cuanto tenían familia ya se sentían abejas reinas, y sobre todo a la hija mayor eran unas exigencias espantosas. Espantosas. Yo hasta la fecha tengo una amiga, que un día se las voy a presentar, porque además escribe hermoso. Ella tiene una de las casas más hermosas que yo he visto en mi vida, pero aparte de eso, la forma de arreglar las flores, los platitos, las galletitas, tiene una forma, la mamá era durísima con ella. O sea, ella no tiene un error. ¿Por qué? Porque desde que era niña, la mamá le educó para ser perfecta. No es de Damasco, es del Líbano, ¿sí? Obviamente tiene más educación. Ellas se educaron en lo que yo comento un poco en la novela, en la Alianza Israelita Universal, en la Alianza Israelita Universal, creada por los franceses en todo Medio Oriente. Y esa es otra historia fascinante que les tengo que platicar. Muy bien. Oye, pues nos regresamos a la historia y le damos la palabra a Juan José para que nos alcance el tiempo con todas las preguntas. Caray, perdón. Ok, no, gracias. Ay, no, es una delicia de verdad escucharte, Victoria. Bienvenida nuevamente a este grupo que es tu grupo. Cuando vi que ibas a estar, dije, y por fin se me hizo, porque esta novela la leí justo después de nuestro encuentro, que fue en febrero. Por esos meses yo estaba leyendo ya esta segunda novela, porque la primera me fascinó, me declaro completamente fan tuyo. Gracias. Y entonces, un gusto escucharte y tú extiéndete. Y no Nos- tenemos límite de horario, para nada. bueno, Ok, así acabemos hasta la 1 de la mañana, no hay pero problema. Aquí está. aquí vamos a disfrutar esta lectura que es maravillosa. Entonces, esta semana tengo el audiolibro de tu novela. Ahí dice, Dura, está divina la voz, la verdad me encantó. está padrísimo, de verdad, los que quieran escuchar una buena narración, distintas voces y demás, vayan para revivir, porque, bueno, mi lectura fue en febrero, pero hoy alcanzo a ver muchas cosas nuevas, porque Mira, pues la vida nos va cambiando. así Entonces, es. aunque dura 10 horas, a mí se me fue de volada, o sea, cuando menos me imaginé ya había terminado el audiolibro, lo reviví, pero ahora lo veo con otra visión. Y es esto de cómo se consolidan las familias. Esta parte de los suegros, esta parte de que es que mi suegra a mí me desterró de alguna forma de su casa, y aunque sea anciana, yo no voy a ir a su casa. Así que mandaban a la niña así como para esta Ujú. comunicación. Ese juego es Es muy divertido. hermoso. Es muy divertido ese juego. Volver otra vez a la escena de la cuchara y demás, que me gustaría que nos platicaras si está basada en un hecho real, si ocurrió en tu familia, o si conoces alguna familia que haya pasado por una situación así. De verdad que es extraordinario ese parto. Nunca se me va a olvidar. De la literatura va a ser de esos partos que nunca se olvidan. Y Fíjate, bueno, me gustaría también saber, porque me acuerdo que ese día nos platicabas que iba a haber una tercera novela. Entonces me gustaría saber cómo vamos con eso, porque me urge otra historia de Victoria Dana, porque muchas te has gracias. convertido en una consentida de este grupo y de mis lecturas, por supuesto. Qué Entonces, lindo, un placer que estés gracias. acompañándonos y a ver si me puedes responder esto. A ver, vamos a empezar por la pregunta que haces de, ay Dios, ya se me olvidó. Este, ay, Sobre Juan la José, recuérdame. cuchara será La de la cuchara, sí, la eso cuchara. quiero decirte. Eso realmente como escritor pepenas por todos lados, es la verdad. De donde encuentres información, ahí le metes, ¿no? Y entonces estaba yo en Cancún
con una señora que se llama Tavi Alonso, no sé si la conocen, y ella fue directora de la Cruz Roja muchos años. Y entonces le estaba yo platicando la historia y le dije, es que, ¿cómo le voy a hacer para que salga la criatura? Y me dijo, es que así se inventaron los forceps. Usaban cucharas para poder sacar al bebé. Y entonces para mí fue un hallazgo, o sea, impresionante. Y todo tiene sentido, porque realmente sí, hasta la forma del forceps se parece a dos cucharas unidas, pero imagínense qué cosa tan horrible, ¿no? Y de ahí fue, no fue en especial de la familia ni de nadie. Hay una historia muy divertida, hay una niña de apellido Rahmane que un día me manda un Facebook y me dice, ay, qué padre que hiciste la historia de mi familia, porque yo la tengo que escribir en la escuela. Y le digo, híjole, no la vayas a escribir, porque no es la historia de tu familia. Imagínate, ¿no? Todos con una maldad espantosa. Y lo que pasa es que es así como un juego. Rahmane, en hebreo y en árabe también, quiere decir piedad, el piadoso, el bondadoso, no bondadoso, pero es el piadoso, el justo. Cuando haces tú las cosas con Rahmanut, quiere decir así como con amor, con justicia. Y esta familia obviamente no lo tiene. Entonces fue así como un juego de alguna manera. Y entonces le decía yo, no se te ocurra, por favor. En cuanto a la primera pregunta, Juan, regrésame, por favor. Sería la cuestión de la nueva novela, también Esa es la tercera pregunta. Te la falta tercera una. pregunta, a ver si ahorita recuerdo algo que Pues dije mira, antes. estoy muy preocupada porque yo se la di a María Fernanda de Alfaguara y ella ahora es directora de Hachette y está publicando Carbón Rojo de Mónica Castellanos, etcétera. Y a mí no me ha dicho nada y entonces realmente no sé si es el tema, si no le gusta cómo le escribí, francamente no sé qué voy a hacer con ella. Hoy le mandé un WhatsApp, no me contestó y está raro, algo raro está pasando y no sé. Les Yo voy a creo contar, que va a haber, yo creo que va a haber cambios, Victoria. Ahí en ojalá. Alfaguara va a haber cambios y seguramente te No, ella ya no asignarán tal está en vez a alguien Alfaguara, más, ¿sí? pero ella ya no está en Alfaguara, ella ya está en Hachette, como se diga, y Y te van y a, yo quería que ella fuera mi editora, pero no me ha contestado, no sé qué pasa. Es una novela difícil, francamente. Se llama Espejos en el Tiempo y son dos historias de la misma persona. Es una chica muy joven, como de 17 años, que se escapa de su casa y se va a Chiapas a la guerrilla. Y entonces tiene todo un rollo de enamoramiento con uno de los comandantes. Jamás menciono que es Marcos. Obviamente sí me baso un poco en la personalidad de Marcos, pero podría ser cualquier otro comandante. Y se embaraza y regresa a su casa y todo un lío. Pero esta historia está entremezclada con ella 25 años después en la pandemia. Y entonces es todas las analogías de me estoy poniendo un cubrebocas también para defenderme y para estar segura, pero también usaba un pasamontañas, o sea, como que hay mucha analogía, hay mucho regreso todo el tiempo a la historia original. Ella es periodista y la parte de Chiapas está escrita como si fuera un libro y la parte de ella está escrita como muy vívida, muy, ¿y qué hago? Voy al súper, ¿cómo les doy el dinero? Lo tengo que lavar primero y que no se me acerque este señor porque seguro está contagiado. Todo ese rollo que todos vivimos, esa paranoia un poco, que yo quería dejarla por escrito, de alguna manera como un testimonio de lo que yo había visto. Y ella como periodista, hay un personaje fotógrafo que es muy interesante, que viene de Siria, de hacer todo lo de la guerra y todo esto, y entonces está como muy hermético, y al final el que se muere de COVID es él, y ella vive toda esta situación. Ahora, a ella es una mujer que está como muy encerrada y no sabes por qué,
hasta que te enteras que al marido era un periodista que estaba trabajando sobre corrupción y sobre narcotráfico y lo matan. Entonces ella como que se encierra, le cuesta trabajo salir. Es una historia, la verdad, complicada. Yo creo que el problema es ese, que les da miedo que una historia complicada les vaya a gustar, lo vayan a entender, que fue lo mismo que pasó con Las Palabras Perdidas. Las Palabras Perdidas la presento la primera vez en Planeta y me la rechazan. Y el tema era, estás exigiendo demasiado del lector. Y a todo mundo que la lee le gusta, o sea, le gusta entre comillas, porque sí es muy sufrida la cosa, ¿no? Pero, y creo que esto está interesante, así, cómo es el gobierno antes, cómo es ahora, qué pasó con los zapatistas. Bueno, ya declararon que ya desaparecieron los caracoles. Yo la verdad quería llorar, perdón, pero me dolió el alma, porque pues trataron de dar una alternativa a ese estado y no pudieron, y no pudieron. Y lo que está pasando ahorita es que está tomado por el narco, como todos muchos estados, ¿no? De la República. Bueno, si tenemos un presidente que va y le rinde pleitesía a la mamá de un narcotraficante, perdón, pero que Dios la tenga en su santa gloria y que abogue por nosotros en estos días aciagos. Entonces, ya, no me preguntes demasiado, espero que pase. Y en cuanto pase, les aviso, porque estoy de verdad muy preocupada. Yo, la primera, ella me escribió y me dijo, estoy terminando de leerla, quiero hablar contigo, quiero ver qué vamos a hacer con ella. Creo que lo que quiere es que la trabaje. Y seguramente querrá que lo hagamos en enero, no ahorita. Ojalá y que me ayude a retrabajarla y no me importa, es una novela que ya ha trabajado demasiado. O sea, imagínense cuántos años han pasado. La retrabajé y bueno, entonces a ver qué pasa, ya les platicaré. Y si No, no, pues de también aquí al estamos grupo a llorar. preocupados. Estamos también preocupados. Muchísimas gracias, Victoria. Ya recordé la primera parte de lo que hablaba era, que ahora lo veo con otros ojos, esta parte de cómo se consolidan las familias y demás. Y rapidísimo, no me quiero extender mucho, pero una amiga que no pudo entrar, esta Angie, que es muy asidua aquí Sí. al grupo, pregunta que si el último hijo que espera esta Latife es hombre, que porque tiene esa duda, ella siente que sí porque perdió a Musa, pero que se quedó como con esa duda. Le gustaría saber ¿Ustedes qué si es quieren? hombre. ¿Qué quieren que sea? Ustedes opinen. Pues sí, o sea, perdón, pero yo la dejo embarazada y ahí se quedó. Me acabas de acordar de esta obra de Pirandello que dice, por favor, síguele porque nos dejaste así a todos, ¿no? ¿Cómo se llama? Las siete actores en la escena, o no me acuerdo bien el nombre, pero es una preciosidad de que el escritor deja de escribir la obra y todos los actores se quejan, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí nos dejaste a todos así en stand-by. Pero yo creo que ya era el momento de cerrar. O sea, yo creo, ella tiene una reconciliación con Dios, tiene una reconciliación consigo misma, con su destino, entiende que está en un lugar más amable, más cálido, que en comparación al trato de los musulmanes es completamente diferente y empieza a ver un México que finalmente es el México que vivieron ellos y que estamos viviendo nosotros, aunque nosotros ya somos como más, obviamente más parte de México, ¿no? O sea, si a mí me preguntan de dónde eres, pues de México, por supuesto. Entonces creo que de alguna manera ella puede reconciliar esta parte, ¿no? Aunque yo les puedo decir que yo las veía a esta generación y decía, híjole, ¿por qué serán tan amargas estas mujeres? O sea, serias, no sé, ay, no, muy duro, fue una época muy tremenda, muy tremenda. Es como si me preguntas, ¿y cómo eran las señoras del Holocausto? Pues también, durísimo, durísimo. Muchísimas gracias, Con Victoria. mucho Ya les gusto. dejo el micrófono a los demás. Me encanta verte, es como un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Adelante.
Victoria, mucho gusto. Hola, Ricardo. Es una delicia leerte. La verdad es que disfruté mucho tu libro. Yo no tengo mucho, aunque sí tengo amigos judíos, no tengo mucha relación con su religión y con toda la historia judía dentro de México. Entonces, para mí fue pues abrirme ojos de muchas cosas que yo no conocía, encontrar palabras que yo no conocía, costumbres que no conocía. Y es una novela muy dura, ¿eh? Es muy fuerte, pero está narrada de una forma tan bonita que a mí me fascinó, ¿no? Y justamente de la estructura de tu novela, independientemente de la narrativa y del argumento, me llamó mucho la atención los títulos que le ponías a cada una de los espacios que ibas narrando. Entonces yo al principio dije, bueno, pues deben de ser citas de algo. Entonces googleé algunos y todos me salían de la Biblia, del Talmud, de la Biblia y del Talmud. Y esto también tiene mucha esencia dentro de la novela. Entonces mi pregunta va encaminada a eso, ¿no? ¿Cómo pudiste decidir qué partes tomar de la Biblia, del Talmud y todo esto para ir construyendo esta historia y que tuviera congruencia la cita con toda la historia que fuiste dando, ¿no? Pues mira, te voy a contar el chisme porque vale la pena. Yo venía de Las Palabras Perdidas, ¿no? Que es una novela, si se dan cuenta, es un zoom, o sea, así, hasta que llegas al completo acercamiento podríamos decir, del cine, ¿no? Es un close-up enorme a un personaje y ya. Mi deseo era abrir al gran angular y decir qué tanto soy capaz de escribir todo un pueblo, todo, los sonidos, los aromas, las casas, la gente. O sea, me fui al opuesto. Y era una historia que jamás se había contado. Existen testimonios escritos, pero no existía una novela sobre esto. Y porque además la mayoría de las novelas que hablan de judaísmo son del Holocausto. Uh-huh. Y esto es obviamente anterior. Y yo dije, creo que estaría muy bien escribir esta historia. Así fue como empezó. Ahora, yo escribí la historia y no tenía ni nombre. Al principio se llamaba Latife y ya. Escribí la novela y cuando llego con mi editora es Gwendolyn Perla. No sé si han oído de ella. Tiene unos libros divinos. Métanse, por favor, a Ediciones Perla, porque de verdad yo creo que son los libros más cuidados que hay ahorita en México, preciosos, así como para hacer un regalo, una belleza. Y entonces ella era editora de Random, en ese momento tuve la suerte de que me tocara a mí ella, y me dice, oye, es que estás muy intensa. Pues sí, pero necesito respirar. ¿Por qué no le pones cortinas? Y yo, ¿qué es eso? Titulitos. Imagínense la bobada, o sea, yo vengo de hacer frijoles, ¿no? Total, empecé a tratar de ponerle titulitos, empecé a leer poesía en árabe, dije, no, 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 no. ¿Por qué? Porque ya estaba inmersa en la Biblia. Si tú te pones a ver el personaje de Musa, es Job. Uh-huh. Si te pones a ver o sea, hay muchos personajes que tienen una relación directa con historias bíblicas. Uh-huh. ¿Sí? Toda la parte de que no pueden tener hijos, ¿no les suena? O sea, no suena a Sara, no suena a Rebeca, ahí están. Entonces dije, no, esto tienen que ser títulos de la Biblia. Y muchos de los del Talmud que también de alguna manera me ayudaban, ¿no? Me apoyaban en lo que seguía. Ahora, ¿cómo los elegí? Pues muchas veces gracias al Google, porque obviamente he leído la Biblia, conozco la Biblia, pero no soy una exégeta, se dice. No, o sea, no.
Y la he leído hasta en hebreo, pero no puedo decirles voy a tomar esto exactamente. Por ejemplo, el título de la novela se llamaba Tiempos de partir, y a Gwendolyn, bueno, le dolía el estómago cada que leía ese título. Le dije, es que es el rey Salomón, le decía yo. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, un tiempo para cosechar, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cortar, pero no hay un tiempo para partir. El rey Salomón en su Eclesiastés no pone el tiempo para partir, y hay un tiempo para irse. Al menos nosotros así lo hemos vivido toda la vida. Y hay gente que tiene la maleta hecha, para que me entiendan la locura, si quieren, la paranoia. Total, me dijo, no, porque a mí me duele el estómago. Yo quiero un título que invite a leer y que te cuente la historia. Entonces, esta cita, que es de Ruth, de la Biblia, a donde tú vayas iré, que además es una historia bellísima, la historia de Ruth es hermosa, hermosa, porque es la primera conversa al judaísmo. Ella estaba casada con el hijo de Naomi. Se mueren los hijos en la guerra, se acerca a sus nueras y les dicen, ya váyanse, ya pueden irse con sus familias, regresen a sus hogares. Las dos nueras grandes como que le lloran y la abrazan y todo, pero se van. Y Ruth, que es la que no es judía, se acerca y le dice, a donde tú vayas iré, y tu Dios será mi Dios. Y ella, la suegra, la casa con Boaz, y de esa relación nace el rey David. Entonces, divina, o sea, es una historia hermosa, hermosa. Entonces yo dije, este es. Y cuando llegué, por supuesto, Gwendolyn saltó de la silla feliz, hicimos fiesta y así se llamó, ¿no? Muy bien. Qué Sí, bonita historia. sí, la estructura estaba separada nada más, porque si te fijas, después de las palabras perdidas, que tiene una estructura loquísima, que a mí me parece por eso tan moderna, porque meto muchas cosas, bueno, que en la novela se vale meter de todo, ¿no? En esta estructura realmente es lineal y se va por las fechas y tiene mucho que ver con la historia con H mayúscula, muchísimo. Todo lo que Claro. sucede en la parte histórica es verdad. ¿Cómo reaccionan ellos? Ya es mi invención, ¿no? La parte de lo que es ficción, la ficción histórica. Claro. Pues qué Ricardo, me bonita historia. encantaron tus comentarios, muchas gracias. No, al contrario. Me, La verdad es que disfruté mucho tu libro. muchas gracias, me enriqueciste mucho en el Facebook. Ah, muchas gracias. Por cierto, la obra que decías de Pirandelli es la de los 6 actores en busca de autor, ¿no? Sí, 6 actores en busca de un 6 autor. actores en busca de autor. Así es. Así es, así es. Bueno, Gracias por encantado recordar. de conocerte, fue un placer, y muchas gracias por tus letras. Con mucho gusto, gracias. Gracias. Heidi, adelante. Hola Victoria, mucho gusto Hola. verte otra vez. Ay, Igualmente. sí que eres intensa, Victoria. Yo leí las palabras perdidas. Híjole, ¿y cómo me tocó? ¿Cómo me hiciste sufrir? Y con yo dije, a donde tú vayas iré. Y ves la portada y dices, ay, ha de ser una historia de amor. Ay, Dios mío, qué equivocación. No, es otro libro igual de intenso, igual de fuerte, de duro, de... Yo sufro con tus libros. He leído estos dos y los dos me has hecho sufrir, sobre todo con desde al principio, cuando pones un primogénito mujer. Qué mal habían hecho ellos para merecer ese castigo. O sea, desde ese momento, y es muy al principio, no me acuerdo en qué momento, pero muy al Muy principio, al principio, sí. es sufrir hasta la última página. O sea, yo aprendí muchísimo, yo no conocía todas estas pues tradiciones y maneras de vivir y todo, pero es que la Tife, desde que es concebida, ya está sufriendo. Así Hasta es. que llega a México, porque ya en México, bueno, pues ya como que ve, se le abre el horizonte y ve que hay otras vidas. Y, qué difícil ser una mujer judía en Damasco en esas épocas, ¿no? Qué No sé difícil ahora. ser una mujer árabe.
Qué difícil ser una Ahorita, mujer en no en esas esas épocas, ahorita también. Bueno, Qué sí, terrible. sí, pero también no veían mundo, no sabían nada, era nada No, más no. las cuatro paredes de su casa, como cuando tú empiezas con esta novela diciendo que la Tife, cómo vivía en un pedacito así, y eso era su vida, ¿no? Y cómo las consideraban, y no tenía ningún valor, eran nada más unas máquinas de hacer hijos y ya. Y cómo pensaban que podían maltratarlas y sobajarlas y yo no entiendo esa actitud de algunos hombres que, bueno, son hijos de mujeres, son hermanos de mujeres, son padres de mujeres. ¿Cómo pueden pensar así de las mujeres? Pero hasta las mujeres, las madres, los tratan a ellos con deferencia y a las hijas, sírvele a tu hermano y atiende a tu hermano. O sea, es otra forma, es otra cultura. Y eso es lo que hay O que sea, entender. Siempre que lean de otra cultura, traten de entender que es otra visión del mundo. Que no la podemos completamente, sí. juzgar, no podemos juzgar, pero no lo entendemos. ¿Sí? Si me dices, yo qué sé, los mayas le sacaban el corazón a las doncellas y las tiraban es que es otra cultura. Es muy diferente. No tenemos todos los elementos para poder juzgar. Entonces, ¿qué haces, al menos como escritor? Muestras. Esto es lo que hay. Sí, Bueno, pero malo, así es. la Tife sufría muchísimo por el rechazo, por todo, porque como que ella tenía una visión, una manera de ver las cosas, de analizar, de reflexionar, y sufría. A lo mejor las tías, Tuni, no sé, las otras, pues no lo No, analizaban. también sufrieron lo Ay, suyo. bueno, todo, A ver, es que la es una, Tife la Grande, ¿qué te parece esa historia? Es terrible. sí, ay, sí, cierto, la Tife la Grande y Bueno, cómo ahora, acaba, sí. ¿qué pasa ahí también? Sheila, Que ellas Chequia, no tienen, a Chequia. ver, ¿con quién van a ir a quejarse? ¿Con el rabino de 90 años? Que tampoco las va a entender porque las Pues considera no mujeres. hay instancias para poder. Es que ha evolucionado mucho la humanidad. Estamos hablando de 100 años, pero parecen una eternidad. Si se ponen a pensar cómo era, y no nada más con la cultura árabe, en México, cómo trataban a las mujeres y cómo trataban a los hombres. Era absolutamente de otra manera. O sea, habían estos roles muy definidos que no había manera de saltarlos, vaya, así era. Y eso es lo que yo digo desde la primera palabra. El mundo era así y así era su vida, y punto. Porque así les tocó. Ahora, ¿qué pasa después? Tú, por ejemplo, si ahorita, en este momento, hay una mujer dentro de la comunidad que es maltratada por su esposo, ella tiene instancias a dónde ir. Hay un grupo especial, que es el grupo Menorá, que se dedica a eso. Entonces ellas van y se quejan y hablan con el marido y bueno, todo lo que no podía haber en esa época, porque era otra. Imagínense el atraso. Estamos hablando de un Damasco que ahorita en un momento dado logró ser una ciudad, pero es un pueblo, esto es un pueblo, y están, como tú dices, encerradas en el gueto. Hay una historia de Naguib Mahfouz de Egipto que la tienen que leer. Bueno, pues yo leería, les recomiendo toda la trilogía, que es maravillosa, pero hay una historia de una mujer que el hijo le dice, oye, ¿por qué no aprovechas que se fue mi papá 3 días? Sal a ver qué hay afuera, para que veas lo que es la calle, lo que es. Dice, mira, yo lo único que quiero en la vida es ir a darle gracias a Alá, porque me dio una familia hermosa y un marido divino. Y en una de esas sale la mujer y un coche le pega en el brazo y se rompe el brazo. Entonces regresa el marido a su casa y le dice, ¿qué te pasó? Dice, la verdad me da mucha pena porque pues no tenía que haberlo hecho, pero yo lo único que quería era ir a la mezquita a dar las gracias a Alá, y salí y caminé y me lastimé. Y entonces en ese momento el marido le dice, te voy a curar, trae al doctor que te cure.
pasan 2 semanas, no sé cuánto. ¿Ya estás bien? Sí, mi señor, mil gracias por tantas atenciones. Te divorcio, te divorcio, te divorcio. 3 veces, no más, no necesitan más. No aprendan, Albert y Juan José, tápense los oídos porque no vayan a copiar. Con decir 3 veces te divorcio, se acabó, te regresas a casa de tus padres. Entonces, una mujer que por salir a 2 cuadras, ese es el trato que tuvo, ¿sí me entiendes? Estamos hablando de una cultura muy atrasada, muy cerrada, con todo y de que las judías, entre comillas, eran un poquito más modernas, porque no se tapaban la cara. Entonces los árabes, los musulmanes, se trataban de subir al muro para ver a las judías. Entonces se tiene que dar por obligación la ley de que tienen que usar manga larga y cuello hasta acá y falda larga. O sea, imagínense todo el rollo. Están viviendo en una ciudad en donde ellos son muy invitados y muy de segunda categoría y no, o sea, es muy difícil, pero te digo, no juzgues, porque no puedes. No, yo no juzgo, yo nada más te digo que sufrí desde la página 1 hasta el final. Te Y pido me perdón, pasó, Heidi. y me pasó lo mismo con las palabras perdidas. O sea, son Sí, libros claro. muy difíciles, temas muy complicados, muy fuertes, muy tristes, pero son libros que no puedes soltar hasta que termina, porque, pues sí, o sea, está uno sufriendo y está uno, cuando el capítulo de Aslan, o sea, dices, ay, no puede ser. Y todavía, ¿cuánto falta del libro? Y ya están pasando estas cosas, ¿no? Y no hay respiro, o sea, no hay Y fíjate respiro. que eso es muy difícil como escritor, mantener el tono alto. Eso es una cosa que hay que tener mucho cuidado como escritor, porque tú no puedes ir de más a menos, siempre tienes que ir de menos a más. Y mantener un tono alto es difícil. Pues Pero es que la historia se daba sola, o sea, de verdad. La historia estaba. Pues sí, yo sufrí, yo sufrí toda la lectura, igual que con las palabras perdidas, pero te digo, son libros que a pesar de que nos hacen sufrir y nos hacen reflexionar, se disfrutan, porque aprende uno tanto, o sea, hasta yo con las palabras perdidas aprendí de mí misma y con bueno, pues aprendí de todo, de cómo eran estas personas y cómo vivían y todo, y me gusta saberlo, ¿no? Pero Claro, también por otro lado dices, hijo, qué muy fuerte, qué duro. difícil, qué libros tan intensos, ambos. Gracias, Victoria. Muchas La gracias, pregunta que Heidi. yo tengo, en algún momento sale aquí tu apellido Dana. Esa Entonces, fue una broma. yo pensé, seguramente muchas de estas historias son las historias de la familia Dana, pero pues le pone Lisbona, Ramane, etcétera, ¿no? Sí, son Hay, hay, historias de tú. hay historias que son geniales. Por ejemplo, mi papá decía que el señor Lisbona tenía tanto dinero que se mandó a hacer unas sandalias que tenían incrustados brillantes. O sea, imagínense, cosas como que me decía, es que yo estudié en un palacio. A ver, espérate, papá, ¿cómo? Y era esta casa de la señora que se le muere el marido, que era un palacio, y la renta a la comunidad para que sea la escuela. Entonces, por eso decía, yo estudié en un palacio. Y historias así que se fueron entrelazando, pero nunca hay una historia de mi familia. Todos son, ¿cómo te diré? Son el producto de muchos testimonios de mucha gente. Como te digo, como escritor vas pepenando. A mí mi abuelita le pasó esto, pues órale. Y le vas metiendo, ¿no? Me acuerdo una que me dijo, estuvieron a punto de echar a mi abuelita al mar. Dije, ¿cómo? Sí, sí, sí. Se enfermó y la rabina le dijo, yo que tú la tiro al mar. O sea, y entonces de ahí te puedo decir que sale la historia de Musa. De Musa que se muere. Claro. Ahora, mi papá dejó un diario de cuando tenía 16 años, que es un chiste todo, porque
le pone mis memorias íntimas, imagínense a los 16 años sus memorias de mi papá. Pero es muy interesante porque cuenta algunas cosas del abuelo. Entonces, sí hay, por ejemplo, hay una frase en esas memorias íntimas de mi papá que dice, muchas mujeres tuvieron que deshonrarse para poder alimentar a sus familias. Ya con eso tienes para hacer todo un capítulo. ¿Sí me entiendes de dónde nace? Nace de Sí. una cosa real, de un testimonio verídico y se vuelve toda una ficción. Sí, lo Era noveleas, ¿no? cierto, sí, es cierto lo de la amnistía, sí tuvieron que dar dinero, y sí es cierto que en un principio solamente se llevaban a los solteros y a los casados no. Entonces a mí a ver, ¿qué se les hubiera ocurrido a los rabinos? Si no se llevan a los casados, pues los caso. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, todo Sí. hasta tiene una lógica la historia, que te la marca como escritor, hacia dónde tienes que ir. Entonces, esa es más o menos la idea, un poquito. Gracias, Victoria. Gracias. Ay, qué gusto verte, Heidi. Un Gracias. placer, ¿eh? Un placer, Gracias. como siempre. Marien, adelante. Extrañé tus comentarios de Facebook, Mari, ¿en dónde andabas? ¿De parranda? Sí, sí, tuve un poquito de trabajo, pero de todas maneras ahí seguía Con la lectura. seguía el Qué foro. bueno, qué bueno. Dana, pues como ya han dicho todos, una historia muy, muy fuerte, muy impresionante en cuanto a sufrimiento. Y ya varias cosas de las que te iba a preguntar ya las has contestado. Solamente sí me llama la atención, por ejemplo, esta anécdota de Lisbona que van y juntan todo su dinero y ya se van a ir y luego llega y les quitan todo. ¿Esa anécdota fue algo real? No, no, definitivamente no. Ah, qué bueno. Y No otra dudo cosa, rápido. no dudo que pueda suceder. No dudo que pueda suceder. No en ese contexto, pero por ejemplo, durante el Holocausto, mucha gente intentó regresar a sus casas y les decían, aquí está, ya no es tu casa. Hubo un caso de un señor que es una historia preciosa la de él, porque quién sabe por qué tuvo tanta ayuda por todos lados. Yo creo que Dios lo quería salvar a la fuerza. Pero él regresa a su casa y va a la tienda que era de él con su socio. Imagínense una tienda chiquita, tipo de las que todo por 5 pesos, que tenía de todo. Y empezaban así como toda la idea de una tienda departamental, pero en chiquito todavía. Y entonces se acerca a la tienda y le dice, ¿cómo estás? Ya regresé. Dice, no, tú no eres Eli. A Eli ya lo mataron en la guerra. Y lo desconoce. Entonces el señor regresa a su casa, pues ya no tiene casa, ya no tiene tienda, ya no tiene nada. Y recibe ese mismo día, es que es fascinante esta historia, recibe una carta de México, de un señor veterano que era su amigo de chiquito, o sea, ni siquiera era un amigo muy amigo, era un niño chiquito que jugaba fútbol con él cuando tenían 8 años. Y le dice, te estoy esperando en México. Y le mandó los boletos de avión y todo para que llegara, era el viaje a Nueva York y de Nueva York se venían en tren. Él dice en Los Hijos que ellos creyeron que todos los pueblos de México se llamaban Tome Mejoral, porque cada que paraba el tren veían el letrero de Tome Mejoral. Pero llega a México y lo llevan a un departamento que ya le habían puesto las sillas, la mesa, el mantel, los platos, las flores, abrió el refri lleno, y le dice, es que yo no tengo cómo pagarte. Le dice al amigo, le dice, es que no me necesitas pagar, tu presencia es más pago que nada. Y entonces imagínense una historia que iba a acabar muy mal, termina acabando muy bien.
y es una familia que vivió en México, estos 3 hermanos que me contaron su historia, y sí sucede que de repente, pues no, ni quien te vio, no, aquí no, no era. Ahora, muchos polacos y muchos alemanes y todo, se quedaron con las casas de los judíos. Es más, hay una historia de una señora que acaba de regresar a su pueblo, Chelm, no sé qué pueblo era, así de los pueblos polacos, y le decía a la gente del pueblo, ¿y por qué no les quitas tu casa? Ahí está tu casa, es de las pocas que sobrevivieron. Y la señora dice, ya no soy de aquí, ¿no? Y fue en busca de unos amigos de su hermano, porque quería saber si habían conocido el final de su hermano. Imagínense llegar y, sí, nosotros vimos cuando se lo llevaron los nazis. Y bueno, así fue, esas historias así son. Pero bueno. Marien, ponle sonido porque Sí, si no te perdemos. sí, gracias, Victoria. ¿Y qué hace una francesa con Lisbona? Es muy interesante que sí existieron este tipo de mujeres que de alguna manera se casaban con los ricos. Acuérdense que la aldea global, mentira que fue hace ahorita, no, la aldea global tiene miles de años. Esa es otra de las historias que se perfila por ahí. Desde en 1830 acusan a la comunidad judía de Damasco de haber matado a un sacerdote para hacer matzá con la sangre del sacerdote. Entonces hay todo bueno, meten a la cárcel a los rabinos, torturan a mucha gente, encarcelan como a 70 niños, bueno, todo un lío. ¿Y quiénes se enteran? Pues los franceses, los ingleses, todo el mundo. Y mandan a Damasco, no a Damasco, porque no estaba el sultán en Damasco, estaba en Alejandría, mandan a Rothschild, por un lado, y a Adolphe Cremieux, que era un abogado famosísimo en Francia, a hablar con el sultán para que suelte a los judíos de Damasco. Y entonces ahí es cuando a Adolphe Cremieux se le ocurre ir a una escuela de las de ahí, de Alejandría, y ve a los niños, repite y repite, sin entender ni jota, pero así les enseñaban. Yo me acuerdo que mi papá se sabía la Biblia de memoria, en hebreo. Entonces, este señor dijo, estos nunca van a poder defenderse, nunca van a poder luchar por sus derechos. Y entonces a él es al que se le ocurre crear las escuelas de la Alianza Israelí en todo Medio Oriente. El señor hizo 70 escuelas. O sea, es una historia maravillosa. En Líbano, en Egipto, en Marruecos, en todos lados había la escuela de la Alianza. Y gracias a eso, muchos tuvieron más facilidad para entrar a la modernidad y para entrar a otro país. Porque no es lo mismo hablar árabe y del árabe pasarte al español que hablar un francés prácticamente perfecto y pasarte al español. Y esas escuelas tenían maestros franceses, como lo digo yo en la novela. Aunque yo nunca digo quiénes fueron, porque nadie, o sea, ni la abuela sabe, o sea, no hay quien lo comente, vaya. Pero esas escuelas fueron creadas por los franceses en ese momento, por este señor Cremieux. Pues muchísimas gracias, Hombre, Victoria. con mucho gusto, Marien, gracias. Lourdes, adelante. ¿Dónde estás? Hola Victoria, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estás? Quiero decirte que no leí Las Palabras Perdidas, pero después de escuchar todo lo que se está diciendo, me comprometo a leerla. Pero más después de escuchar, porque me encantó tu narrativa, me gusta cómo vas llevando al lector, como tú dices, de menos a más. En ningún momento se pierde el interés, me gustó muchísimo. Y como Heidi, yo también sufrí por la historia, pero además de sufrir por la historia, yo sufro porque lamentablemente hay cosas que prevalecen.
Sufrí por recordar todo lo que han pasado los judíos a través de los años, todo lo que ha vivido esa zona, esa área geográfica, desde los romanos, los otomanos, los turcos y, bueno, cuánto país y cuánto grupo ha querido apoderarse de esos territorios. Ha sido una persecución tremenda la de los judíos, pero también sufrí porque hasta la fecha hay situaciones que prevalecen como la guerra por las distintas religiones. Qué lamentable es que no hemos aprendido a ser seres humanos porque estamos enfrentándonos por cualquier causa y lo peor es enfrentarnos por un Dios que puede ser el mismo, pero que lo consideramos diferente. Y también sufro porque la situación de la mujer, si bien es cierto que ahora ya van a la escuela, pero entre las mujeres árabes y las mujeres musulmanas todavía hay mucho, mucho que lamentar. Todavía hay mujeres que andan tapadas totalmente entre las musulmanas, pues algunas andan nada más con la cabeza tapada, los brazos, las piernas, pero algunos andan solamente tapadas totalmente y solamente con la rejilla para poder ver. Eso yo lo vi hace un año en Turquía y qué lamentable, pero a la vez yo me encontré con un grupo de estudiantes de secundaria o bachillerato más o menos en esa edad, musulmanas con su vestido negro largo, todas tapadas, pero felices. Ellas aceptan su destino porque así se los hacen ver. Ellas creen realmente en su cultura. Y bueno, también la mujer árabe, por ejemplo, en los países de este tipo de Dubái y todo esto, los Emiratos Árabes, también la mujer está con muchísimas restricciones, todavía no tiene los derechos que debe tener, todavía no disfruta de sus derechos. Y es muy lamentable que sigan prevaleciendo tantas situaciones tan dolorosas de verdad. Ahora, por otra parte, también admiro esas culturas que siguen sosteniendo sus pilares. Yo estuve internada en un hospital en Nueva York y me tocó ver cómo junto a mi camilla estaba un judío, pero ellos tienen su trato diferente, no porque haya preferencias, sino porque es una ciudad tan cosmopolita que respetan totalmente las creencias y la forma de ser de cada uno. Entonces ellos tienen sus propios camilleros, ellos tienen sus propias ambulancias, porque hay cosas que no permiten, pero se siguen conservando y en la calle notas a los judíos con sus rizos acá, con sus cosas acá en la cabeza, la mujer tapada de la cabeza, en fin, digo, qué bonito es que en ese tipo de ciudades como aquí en México se pueda convivir, aunque seamos diferentes en historia, aunque seamos diferentes en tradiciones, aunque seamos diferentes en cultura y en creencias, pero qué bonito es saber convivir. Te felicito por esta historia, me encantó y repito, me comprometo a que pronto voy a leer Las Palabras Perdidas y por lo menos ahí en RBL te pongo algún comentario por si lo puedes ver. Me gustó muchísimo, muchas gracias, felicidades. No tengo preguntas, solamente estos comentarios. Gracias, Lourdes. Gracias. Pues mira, hasta la fecha, hay un grupo dentro de la comunidad que lleva a los hospitales, por ejemplo, cosas kosher, porque no todos comen lo mismo, entonces para que ellos puedan comer. Entonces hay un cuartito, por ejemplo, en el hospital inglés, hay un cuartito que tiene un refrigerador y tú entras y te llevas lo que quieres y comes lo que quieres y eso lo paga la comunidad. Hay
muchachas jovencitas, que eso a mí me fascina, porque de veras qué belleza, que sean chavas jovencitas de 25 años, 30 años, que todos los viernes se juntan para crear despensas y mandarlas a las casas de la gente pobre para que no dejen de celebrar un Shabbat en su casa. Y les Sí, ponen conserven digo, sus de todo, tradiciones. les ponen Sí. el pan trenzado, les ponen el vino, les ponen un guisado, les ponen ensalada. Ellas se juntan a hacerlo. Eso es una cosa preciosa. Te puedo decir que el 40% de los niños de la comunidad judía están becados en las escuelas. O sea, Además, son comunidades que han trabajado mucho, así es. que han trabajado mucho aquí en México y que entienden, han superado mucho. así es. Sí, Y así es. entendemos, porque todos entendemos, que el commandment, ¿cómo se diría en español? El mandato más importante dentro del judaísmo es la ayuda. Eso es clarísimo. Es Sí, más, son comunidades que se te ayudan dicen en mucho. las Sagradas Escrituras, es mejor que ayudes a que reces. Entonces, equivale a lo mismo. Dios te lo va a ver. Hay una frase que no sé si la incorporo ahí, pero dice, dale a Dios lo que es tuyo, porque tú, con todo lo que posees, le perteneces a Él. Y la forma de darle a Dios es a través de la ayuda. De la ayuda. Para nosotros es algo muy natural, muy normal. O sea, mi nieto que tiene 5 años llega y me dice, abuelita, ¿me das 10 pesos porque tengo que dar para la ayuda en la escuela? Entonces, es normal. Qué fabuloso. Y eso se hace siempre. Siento que a veces se van a un extremo demasiado extremo, pero como decimos, hay que respetar, cada quien va a interpretar y a llevar su judaísmo de diferente manera. ¿Sí? Hay gente que somos muy laicos, hay gente más ortodoxa, así hasta llegar a un fundamentalismo. Así es, así es. Creo que todos los fundamentalismos son muy malos. Son malos. Definitivamente todo llevado al extremo es malo. Así es. Y hay ahorita una visión dentro del Estado de Israel muy fundamentalista. Y esa tienen que pararla un poco. El otro día les platicaba a otro grupo que el señor que crea toda la idea del Estado de Israel es un señor que se llama Teodoro Herzl. Y Herzl lo mandan de periodista a cubrir el caso Dreyfus. Y cuando él ve cómo está la gente gritando en la plaza del Champ de Mars en París, la gente está gritando, maten al judío y muere el judío y no sé qué dijo. Ni en el país más moderno del mundo, con la mejor democracia, nos van a respetar. Tenemos que tener nuestro propio Estado. Entonces, él crea un libro que se llama El Estado Judío. Y es muy interesante su teoría de cómo debe de ser el Estado judío. Y una de las cosas que pone es, mantengan a los religiosos fuera del gobierno, déjenlos en la sinagoga, o sea, tipo Benito Juárez, separen el clero y el Estado. Pero no pudieron. Ahorita, por ejemplo, Netanyahu, para poder subir, se tuvo que aliar con el partido de ultraderecha. Y eso le ha dañado mucho. O sea, si están hablando de los sionistas y la gente no sabe ni qué es ser sionista y son una porquería los sionistas y hay que matar a todos los sionistas, estos no son sionistas. Estos no les interesa el Estado de Israel. Es más, hubo manifestaciones pro Hamas en Nueva York de los ortodoxos. Porque ellos dicen, hasta que no venga el Mesías, no puede haber el Estado de Israel. Entonces, imagínense, no, es que es un absurdo, pero estamos hablando de un universo que parece que fuéramos todos, que entráramos todos en el mismo, en la misma cacerola, y que creen que no. También hay un mini universo ahí enorme de formas de pensar, de formas de actuar, de discusiones, de la parte política.
Hay muchos judíos de izquierda, muchos de centro, muchos de derecha, y son unos pleitos muy divertidos, o sea, hay de todo. Lo que sí me queda muy claro es que la fundación de la comunidad, y que yo la platico más o menos ahí un poquito, ha sido extraordinaria y sigue siendo extraordinaria. O sea, la gente que entra a la comunidad no entra para hacerse rico, no entran para... No, no les interesa. Generalmente es gente que sí se quiere parar el cuello, que sí quiere que le pongan una plaquita, este edificio fue donado por tal y tal y tal, pero no es gente corrupta. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido mucha ayuda y realmente es algo maravilloso. Y hay mucha gente que lo necesita. Digo, desgraciadamente a muchos les ha pegado, ¿no? La política del gobierno, yo qué sé, a mucha gente le ha pegado. O hay gente grande que ya no tiene cómo ganar o cómo le hace. Y la comunidad les da asistencia a todas estas personas. Entonces, eso sí es muy interesante verlo. Hubo en Nueva York un problema con la comunidad judía por una vacuna que no aceptaban, que no era la del COVID, fue antes. Son los Es ultras, así, por no supuesto. aceptan las vacunas. No. Y además en Israel hay un grupo de judíos que son los caraítas, que si llegan a Israel, a ir a Israel, bueno, primero Dios que ya esté en paz este asunto, que visten todos de blanco y que siguen las reglas del judaísmo de la época de Abraham, imagínense. O sea, que viven como pastores así en bucólicos, y no aceptan, por supuesto, ni a un médico, ni una vacuna, ni nada. Eso está para ellos absolutamente prohibido. Ahora, a mí que me digan en dónde dice que está prohibido. Acuérdense que también son formas de interpretar, Así es. ¿sí? A mí le decía yo a una señora de una escritora muy importante, decía, oye, y yo quiero seguir las tradiciones, pero no me gustan tantas reglas y no me gusta tanta cerrazón. Dice, ve con el rabino que te diga lo que quieres oír, porque seguro lo vas a encontrar. O sea, hay rabinos muy moderados, ¿sí? Que son toda esta parte de los modernistas que vinieron de Alemania, este judaísmo alemán tan moderno, tan intelectual, y hay rabinos muy cerrados, hay de todo, hay de todo. Estos reformistas famosos, los reformistas, tienen otra forma, pero es la misma escritura, la diferencia es la interpretación. Lo mismo pasa con el Corán. Sí, ¿En claro. qué parte del Corán dice que hay que matar a los judíos? Porque en el Corán dice que somos el pueblo del libro, que somos elegidos, que somos primos hermanos, que tenemos al mismo padre. Bueno, entonces, ¿en qué momento se les ocurrió decir que hay que matar a los judíos? Perseguir, así es. Ahora, sí hay un momento donde te dicen, es que hay una yihad, tiene que haber una guerra por la religión o por la yo qué sé, pero es malinterpretar muchas cosas. Es un problema. Yo creo que sucede mismo en el catolicismo, me imagino, ¿no? También hay diferencias. Cada quien, sí, claro, su testimonio de San Mateo y el testimonio de Marcos, cada quien dio su visión de lo que pasó y cómo pasó y lo que dijo aquí en esta frasecita, entonces por eso vamos a hacer tal cosa. Sí, la manera de interpretar y lo Claro. que cada quien quiere, y la manera en que cada quien quiere llevar su propia Así fe. es. Así Muy es. interesante tu plática, podríamos Muchas gracias, aquí Lourdes. toda la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Norma, adelante. Hola, Victoria. Hola, Norma, mucho gusto. Igualmente, bueno, pues yo ya era tu fan con Las Palabras Perdidas y ahora con este libro, la verdad es que ya me tienes en la bolsa. Así es que espero que pronto salga esa novela, que la editora te conteste y que entonces ya podamos leerla. Oye, yo quiero preguntarte algo que Heidi ya dejó ahí entrever y es acerca de la portada. La portada es bellísima. Es un rostro de veras que transmite tanto, una mirada tan tierna, pero lo que uno se encuentra dentro
página a página es una historia de veras dolorosa. Cuéntanos cómo fue que seleccionaron esa portada. Pues mira, había un muchacho, Daniel Bolívar, que trabajaba en ese entonces haciendo la parte gráfica con Gwendolyn, con Lumen, y lo que hicieron fue poner muchas propuestas. O sea, Daniel leyó la novela y propuso, eran como 7 portadas diferentes. Y entonces empezamos a elegir. De todo lo que él propuso, a mí me había gustado, me acuerdo, una donde estaba una niña en el baño, que se veían como los azulejos atrás, y ella así con su cosa esa tapada y con la de esa del café, no me parecía mal. Y había otra donde se veía una casa muy, ya saben, de esas casas con la fuente en medio y el gran patio, y que me parecía que podía representar de alguna manera la casa de Lisbon. Pero Gwendolyn dijo, no, otra vez necesitamos una imagen que nos cuente la historia. De eso se trata la portada. Y entonces, bueno, pues llegó Daniel con esto, que fue de verdad un acierto, que a mí me encanta, y muy chistoso porque mucha gente decía que si me habían tomado una foto de joven o algo. No, es una Hubieras dicho que sí. No, es una imagen es una pintura italiana. Pintura Carina, 1910, de John William Woodward. Fíjate qué chistoso, mi maestro de literatura se apellida, es Miguel Cosío Woodward, igual que quién sabe, o sea, no sé de dónde la sacó, pero nos fascinó en cuanto la vimos, dijimos, Es hermosa, esto es es hermoso. hermosa y engancha. Bueno, a mí, yo soy mucho de, si la portada me engancha, Claro. el título me engancha, me meto al libro de lleno. Y esta, pero por supuesto que me atrajo desde la primera. Y realmente mucha gente lo compró por la portada. O sea, esta portada vendió. Eso es Sí, gran interesante. acierto, gran Es un acierto. gran acierto y la verdad ya, la novela ya tiene 7 años de publicada. Me parece maravilloso. Ya me la rebajaron, ya la degradaron y ya la mandaron a de bolsillo, pero la edición de Lumen era una belleza, o sea, de todo a todo, el papel, el tamaño de la letra, todo. Volvemos a Gwendolyn, que es súper cuidadosa con sus cosas que hace. Y lástima, ¿no? Pero bueno, al menos se queda ya como bestseller dentro de la empresa. No, pues muy bien. Que la van a seguir editando. Claro, y promoviendo. Ojalá. Muchas gracias, Victoria. No, con mucho gusto. Ale, adelante. Gracias. Hola Victoria, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por contestar nuestros comentarios en la lectura. Me gustó mucho el libro, gracias porque yo no conozco nada de esta cultura de los judíos y hay muchas cosas que me llamaron la atención y me gustaría preguntarte, por ejemplo, lo de Latife la Grande. ¿En verdad eso le hicieron? Ese es no, o sea, es muy duro eso de que quítate la ropa y después, no sé, como que le cortaban algo, pero lo hicieron porque fue prostituta. A 6,5 millones de mujeres musulmanas al año le siguen haciendo la ablación. Les cortan el clítoris para que no tengan placer. Y eso sigue. Es un tema que no tenía que entrar en esta novela, pero tenía que entrar en esta novela. Es de alguna manera una forma de reclamar esto y que no lo han logrado quitar. En la zona de Siria no se da este fenómeno. Este fenómeno se da más hacia la África. Los egipcios sí, por ejemplo, porque están más pegados hacia África. Y es terrible, terrible lo que hacen. Agarran a una niñita de 8 años o de no sé cuántos años, 10 años, y la misma abuela, o sea, la misma gente de su familia. Lo volvemos a por qué siendo mamás, pues siendo mamás hacen esto, para que las puedan casar, porque si no tienen ablación no las casan.
Y entonces con el cuchillo de la cocina bolas. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas mujeres que se mueren por esto. Hay mujeres que tienen infecciones urinarias toda su vida. Hay mujeres que les cuesta mucho trabajo el parto. Olvídense de las relaciones. Imagínense tener relaciones así. No, 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 no. Es una cosa espantosa. Y el mundo oriental, desgraciadamente, está cada vez más metido en este tipo de cosas. O sea, imagínense las iraníes de hace 20 años a las de ahorita. Afganistán, no, 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 es terrible, terrible. A una la golpearon que porque se le salió el pelo, no frieguen. La mataron a golpes, porque no se puso bien el chador. No, no, no están, de veras, mira, yo no me gusta criticar, volvemos a lo mismo, es otra cultura, no los entiendo, siento que ha habido como mucho abuso de parte de los hombres y que ellas, pues yo no entiendo la que dijo que están felices, habrá algunas que sí, pero yo no creo que todas estén tan felices, pero les digo, la ablación es algo, y léanlo, la ONU lo tiene registrado, 6,5 millones de niñas al año que van a sufrir lo mismo que le hicieron a esta pobre, ¿no? Muchas gracias, Es completamente un invento. Lo único que es real es que les ponen el mismo nombre a todas. Yo vengo de una familia que fueron 15 hijos, ¿sí? Y imagínense cuántas nietas Vikis hay en esa familia. Entonces éramos, obviamente, Vicky la grande, Vicky la chica, Vicky la güera, Vicky la gringa, Vicky... Era tremendo. Entonces, digo, decías, estas, ¿por qué se llaman igual que yo? Y tengo una prima que se llama Vicky Dana. Y también escribe, pero escribe cosas de pedagogía y eso. Pero chistoso, o sea, el mismo nombre, nacimos el mismo día con 9 años de diferencia, pero las dos somos del 28 de diciembre y nos llamamos igual. Entonces, había esta cultura de que yo tengo un hermano que tiene Perlita, Perlota, por todos lados, o sea. A mí me preguntaba mi hija, me dice, bueno, mamá, ¿quieres que le ponga a mi bebé tu nombre, Victoria? Y bueno, pues si te gusta, si no te gusta, ponle lo que tú quieras. Mamá, ¿cómo? Te estamos dando es honrar tu nombre. Mi vida, como tú quieras. O sea, ella quería que a fuerzas yo le dijera, sí, por favor, ponle mi nombre. Pero bueno, igual se llama como yo y además somos muy felices las dos. Y Victoria, y hace poquito representaron en la escuela una obra de teatro y se disfrazó de mí y salió en la obra de teatro como Victoria Dana, la escritora. Algo precioso, fue un gran homenaje de mi nieta de 12 años, ¿no? Muy linda. Muchas gracias por compartir y por este detalle de los nombres, sí, porque yo decía, ¿por qué se llaman igual? Muchas gracias. Sí, así es una costumbre. Olga, adelante. Hola, buenas noches, Dana. Qué gusto conocerte. Es mi primer libro que leo sobre ti y la verdad que quedé muy, muy enganchada. Me ha gustado mucho la forma en que escribes, es muy fluida. Por ratos la sentía lenta, pero nunca, nunca me aburrió o dejó de interesarme. Qué padre. Me encantó cómo describes todas las costumbres judías. Sentía que yo iba de la mano con Latife. Podía sentir la tristeza de Latife siendo muy niña y me llamaron la atención algunas de las cosas que mencionas que a veces por omisión no las sabemos. Por ejemplo, cuando Latife se va a casar y la empiezan le empiezan a poner henna en el cuerpo, que es para atraer la fertilidad, y en algunos países de América Latina lo usamos por recreación, por hobby, ponernos tatuajes de henna y no sabemos realmente Tengan lo que nos cuidado, no se vayan a embarazar en una de esas. Sí, entonces me encantó, es un libro muy enriquecedor en cuanto a cultura. Sí, me hubiera gustado saber un poquito más del futuro de Latife, verla un poquito más feliz, como decía alguien, sufrimos con Latife,
casi todo el libro, entonces sí me hubiera gustado ver un poco más a Latife alegre, pero en realidad me encantó el libro. Voy a tener que leer el de las palabras perdidas, que escucho que lo afaman mucho. No tengo una pregunta como tal, pero sí quería darte mi impresión. Ahí está enseñándome Juan el libro. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias, de verdad. A la que veo muy calladita es a Jenny. Ahorita me va seguro a bombardear de preguntas. A ver, espérame, ¿quién más nos falta? Angie Torres, ¿andas por aquí? No, ya no. No, Ahí está, ahí está. ahí está Angie. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas noches. He de confesar, es mi primera vez en este club. También es mi primera vez que tengo el honor de leerte, Victoria Dana. Me ha gustado mucho el libro, pues ya has resuelto varias de las dudas que tenía. He disfrutado mucho escuchándolos, escucharte. Hice varias anotaciones de todo lo que deben de tener los judíos, la iglesia, el panteón, etcétera, todo lo que ahorita abordaste pues, de la mutilación, etcétera, en las mujeres. Pues me salgo y me quedo con una gran sonrisa y mucho conocimiento por el aporte que nos has dado ahorita en la lectura. En sí no tengo preguntas, sino felicitarte por tu obra, y además me ha despertado también la curiosidad de leer el otro libro, ¿no? Que todavía está más triste por lo que comentan. Pues Seguirán muchas gracias. Me interesa mucho que entiendan algo. Estos judíos son judíos de Medio Oriente, judíos de Damasco. Lo mismo podría haber sido judíos de Alepo, que era una zona colindante. De alguna manera los judíos del Líbano se salvan porque el mandato francés y la forma de vida francesa los convierte en otro tipo de judíos, más europeos, por decirlo de alguna manera. Pero acuérdense que hay judíos alemanes, hay judíos polacos, hay judíos rusos, hay judíos españoles. Cada grupo tenía sus características distintas, hasta en las costumbres, ¿sí? Por ejemplo, en un principio, imagínense qué burrada, los judíos de Medio Oriente eran tan de veras, tan atrasados, que no permitían que sus hijas se casaran con judíos de Europa. Imagínense qué tontería, ¿no? O sea, pero era como si no fueran judíos. Hasta la fecha hay diferentes costumbres entre un grupo y otro. O sea, entre nosotros en la fiesta de Pascua sí comemos arroz. Entre los judíos de Europa y los judíos de Turquía no comen arroz porque se infla y no puede haber nada inflado, más que tu panza. Pero, o sea, no somos representativos de una misma sociedad, ni siquiera, por ejemplo, en Israel, que todos son ciudadanos israelíes. No, es un crisol impresionante de costumbres, de ideas, de formas de vida, muy impresionante. Imagínense ahora, aparte de las diferentes nacionalidades de cada grupo, el nivel de religiosidad. Es impresionante la diferencia. Ustedes pueden ver en el mismo Tel Aviv a una chava en shorts, con cuerpazo, paseándose en la playa, y a una súper religiosa, como platicaban, con el pelo tapado y la falda larga. O sea, son formas de vida muy diferentes. Ahora, sí se entremezclan entre ellos y tratan de respetar sus ideas de cada uno, pero sí es muy difícil, o sea, hay mucha diferencia. Por ejemplo, si yo en este momento, como estoy vestida, con un pantalón y así como estoy, me voy a Mea Shearim en Jerusalén, me apedrean porque no traigo falda larga. Entonces, hay muchas visiones de lo que es el judaísmo, muy diferentes. Ahora, hay una pregunta que no me han hecho y que creo que es importante en este momento que estamos viviendo, hablar un poquito de eso. Creo que de alguna manera se perfila dentro de la novela qué va a pasar con estos grupos, ¿no? El Imperio Otomano cae y el resto de Europa
se lo reparte como pastel. Hubo un acuerdo entre franceses e ingleses, y tú te quedas con esto y yo me quedo con tal. Entonces, el mandato británico se queda con Palestina, ¿sí? Tal como se conocía entonces, que no era un país, no existía el país Palestina. Eran como grupos, ¿cómo les explico? Como tribus que se asentaban en diferentes lugares. Si ustedes leen un poquito a Lawrence de Arabia, me van a entender un poco. Es un libro fascinante y además está muy bien escrito. Se llama Los 7 pilares de la tierra. Es una belleza de cómo está escrito y todo. Y él llega con estos jeques, porque eso es lo que eran, jeques con su grupo, a tratar a ayudarlos y aportar y no sé qué. Entonces, por un lado, el mandato británico, al mismo tiempo, les dice a los árabes que ellos van a tener su país, y por el otro lado, con la declaración Balfour, le dice a los judíos, ustedes van a tener su país. Y como siempre, porque siempre ha sido igual con Inglaterra, lo mismo sucedió en diferentes lugares, como gran concubina, empieza a crear una contraposición entre un grupo y otro, que no existía, ¿no? Si ustedes leen por ejemplo, el de Dispara que ya estoy muerto, de esta mujer, se dan cuenta que se llevaban muy bien en un principio, y empieza a ver este pique y a medida en que va pasando el tiempo. Entonces, cuando el Estado judío se crea, ellos no se están independizando de ningún país árabe, se están independizando del mandato británico. Su guerra es contra los ingleses. Nadie les pidió que se salieran de sus casas. Al contrario, andaban con los altavoces pidiéndole a la población que se mantuviera, que no iban a correr a nadie, que no iban a decir, pero la decisión de ellos fue, nos vamos a unir con los árabes y vamos a echar a los judíos al mar. Esa era la consigna desde 1948. Ahora, pónganse a pensar en algo. La guerra mundial se termina en 1945. Hubo muchachos que sobrevivieron a la guerra mundial, terminan en Israel y apenas acaban de llegar y ya están empuñando un arma para poder hacer una guerra. Es fascinante la historia de la guerra del 48, porque eran 6 ejércitos contra un puñado de locos. ¿Y quiénes ganaron? El puñado de locos. Qué pena, te gané. Entonces, ¿qué pasa con estos grupos? Empiezan a vivir en la zona. Además, Jordania fue un país que Churchill decidió crear de un plumazo. Ya hice mi país, y ahí lo pongo. Y en ese país estaban los supuestos palestinos que nadie sabía que existían, porque eran los árabes, el conjunto de árabes, que eran muchos, contra los israelíes. No había esa definición de jordanos y palestinos. Y llega este septiembre negro y los corre Jordania. Y entonces se convierten en refugiados. Cuando se hizo la creación del Estado de Israel, había una propuesta de partir el Estado en 2 y dejar una parte como país israelí y otra parte como país árabe. Y no lo aceptaron. Por ejemplo, ahorita está toda la humanidad en contra de Israel porque están bombardeando y están no sé qué, y ya agarraron a toda la bola de civiles que no son civiles, son por supuesto terroristas, porque esta gente sale cuando inundan los túneles, y por supuesto si están abajo de la tierra, pues y está cayendo agua como loca, pues tienen que salir. Y entonces salen del subsuelo, que son todos los terroristas que estaban ahí apiñados en los túneles, y entonces ahí es donde los agarran.
Y otra cosa, es muy importante pensar que los que rompen el cese al fuego no son los israelíes. De eso ya nadie se acuerda. Los que rompen el cese al fuego son la gente de Hamas. Netanyahu les dijo, si ustedes me siguen regresando a mi gente, yo mantengo el cese al fuego hasta que regresen todos. Y Hamas no quiso. ¿Y qué hizo? Cada día voy a matar a uno de los rehenes. Que yo creo que ya los dan por muertos, porque, no sé, ya nadie se preocupa tampoco en buscarlos ni en ver dónde están. Entonces, es toda una historia que empieza ahí. Entonces, eso es lo que yo quería darles a entender. ¿Cómo empieza esta historia de conflicto tan tremenda y que ya no tiene para dónde, ya no tiene fin? Ahora, definitivamente, tú no puedes entrar a mi casa, agarrar a mis hijos, matarlos, violarme, matar en mi cara a mi esposo, incendiar a mis bebés en el horno y que yo me quede tan tranquilo. O sea, porque eso fue lo que hicieron. Hay un niño que salió el otro día una foto con unos ojos así como de espanto con el equipo de fútbol israelí, porque lo invitaron a ser parte del equipo, yo qué sé, y a hacer una ceremonia con ellos. Al niño le mataron a sus padres enfrente de él. Y luego se lo llevan de rehén y luego lo regresan. ¿Cómo va a sobrevivir este niño? No tengo la menor idea. O sea, de verdad, el trabajo de los psicólogos tendrá que ser enorme, enorme. Entonces, eso es lo que yo quería comentar. Hay que regresarse a esta parte de la fundación del Estado para poder entender qué fue lo que pasó. Y ahorita acaba de salir una declaración de que la culpa la tiene Netanyahu, porque le soltó un dineral a los de Hamas para que no hubiera crisis humanitaria en Gaza. O sea, imagínense, Israel le dio dinero a Hamas. Israel les dio para construir sus casas y construyeron unos túneles. Entonces es muy complicado, muy, muy complicado. Pero sí, lo que sí me queda muy claro, y eso también lo dice la Biblia, dice, yo pongo frente a ti la vida y la muerte. Siempre elige la vida. Esa es una frase de la Biblia que me parece muy importante y que la apliquemos todos los días de nuestra vida. Tenemos oportunidad de irnos a la depresión y de irnos a la muerte, o de decir, elijo la vida. Todos los días. Bueno, ya. Era lo que les quería comentar nada más, Víctor, perdón. Oh, muchas gracias. Jenny también quiere saludarte y decir aquí algunas palabras antes de que terminemos. Victoria, Dana, de verdad, mil gracias, qué gusto es verte. Perdón, estoy todavía un poco ronca, pero de verdad es un placer como siempre escucharte, tus palabras, tus reflexiones y la forma como nos mostraste y nos enseñaste, ¿no? De este maravilloso país y de todas sus costumbres que pones en el libro. Y creo que nos da una pauta, ¿no? Para querer conocer más, para poder saber más. Y también, como tú comentabas ahorita, ¿no? Con todo esto que está pasando ahorita en la actualidad, también tener un criterio diferente a lo que solo nos ponen en un noticiero. Entonces creo que eso es muy importante, el tener un pensamiento amplio y poder aprender y no solo hablar por hablar, ¿no? Porque muchos nada más hablamos sin saber porque nos lo dijeron en el noticiero o nada más porque se escucha, sino tener un contexto de por qué empezó todo esto. Y creo que parte de lo que nos muestras también en tu libro es eso, la historia de un país, la historia del judaísmo y la historia de una familia. Y de verdad, muchas gracias. Como siempre, ha sido un placer leer el de las palabras que sabes que lo amé. El haber podido desayunar contigo, espero y se repita con el próximo libro, El Desayuno. Y ahora este libro, ¿no? Que de verdad fue maravilloso. Y ya de verdad urge el otro. Si no, dinos dónde nos manifestamos, a quién le mandamos correos, a quién etiquetamos para el próximo libro. Eres un amor, de verdad. Mil gracias. Mil gracias a ti, Jenny.
Y qué gusto me da verte, de verdad. Muchas Ay, gracias. gracias, Dana, también de mi Aquí, parte, un gustazo verte. aquí apareció otra Angie, que no ha hablado. Sí, ya preguntó. Allá preguntó Angie, Sí, perdón que ya es te que ella mandó volteaste. su pregunta. Ya te hicieron la pregunta, la hizo Juan. Ah, ok, mil gracias. Muchas Y gracias. Albert, Y no sé si Albert tiene por ahí alguna pregunta que nos estuvieron mandando en la tarde, Albert. Creo que, a ver, cuéntanos. Sí, bueno, ya para ay, permítame tantito donde la dejé aquí. Sí dice que, wow. perdón, Dice que México dice que se presenta como la tierra prometida en la historia, ¿no? ¿Por qué elegiste este destino y cómo influyó en el desarrollo de los personajes y la trama? bueno, mira, mi familia viene de ahí y obviamente este libro de alguna manera es un legado para para mis nietos, para que ellos conozcan esta historia de sus abuelos y de sus bisabuelos. Y además, como te digo, hay mucha literatura enfocada al Holocausto. Y bueno, de plumas maravillosas. Si no han leído a Jorge Semprún, por favor, no se lo pierdan. La escritura o la vida, a Imre Kertész, bueno, hay maravillas que han escrito, ¿no? Y no, nunca se había contado la historia de estos judíos de principios y de un pueblito y de toda esta historia que es tan diferente y que tiene mucho que ver con con todo el contexto de la Primera Guerra Mundial. De pronto hablo también de las trincheras y hablo de los judíos, digo, en general de los franceses y de los alemanes y de todo esto. Creo que es muy importante, te digo, creo que me gustó haberla hecho por eso. Y la gente que la ha leído, me gusta mucho eso porque tiene más empatía con los judíos. Y entonces para mí, de alguna manera, es también eh, abrir otra mirada, otra ventana. Y entonces eso es muy importante. Porque hay gente que te dice, yo no sé nada, pero hay gente que te dice, no, los judíos son horribles. Tuve un grupo de lectura que volteó uno y me dijo, oiga, así, oiga, ¿conoce un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion? Es el libro más antisemita escrito en el planeta Tierra. Y ya tiene muchos años ese libro además. Y le dije, oiga, ¿y usted tiene boiler? Me dice, sí, digo, pues, póngalo ahí en el boiler, quémelo. Pero, o sea, me dio mucha tristeza esta situación, ¿no? O sea, un antisemitismo muy grave. Estábamos en la Casa del Risco, en Coyoacán, con Berta Balestra, que es un amor y la adoro. Bueno, la directora de la Casa del Risco es prima de Berta Balestra. Y entonces estábamos comiendo, porque Berta la invitó y me invitó a mí a comer y todo. Y de repente voltea y me dice, la tipa esta, me dice, ¿qué crees que se celebra hoy? Le digo, no sé, el Anschluss. ¿Qué? ¿Sabes qué es eso? Me dice, claro. Dije, ¿cómo? ¿Estás celebrando la entrada de los nazis a Austria? ¿Esa es tu celebración? Sí, ¿qué tiene? O sea, de verdad que por Berta no me paré de la mesa. Pero ya me urgía irme de ahí. O sea, o sea, imagínate estar celebrando la muerte de 6 millones de judíos. Eso es lo que está haciendo. Y me está diciendo en mi cara, soy un antisemita. Entonces en México como que el antisemitismo está un poco velado, pero sí ronda mucho, sí ronda bastante. Y te digo, en esa época fue definitivo para salvar gente. A partir de 1937 ya hay un libro de la doctora Daniela Gleiser donde explica absolutamente todo cómo fue
las cartas de gobernación que dicen que mejor no recibir a esta gente porque no se va a mezclar con nuestra población y siempre va a ser un problema. Estás hablando de 1937 a 1942, prohibida la entrada a los judíos, en la época en que más lo necesitaban. Hubo un caso, no sé si alguna vez oyeron esta historia de herejes, de Padura, que cuenta la historia del barco San Luis, de unos judíos que pagan dinero para entrar a Cuba y ya habiendo pagado y todo, no los dejan entrar. Y entonces el capitán los defiende a capa y espada. Yo los traigo a estos pasajeros a Cuba porque aquí los iban a recibir y no los dejan entrar. Y está la gente en el puerto esperándolos, sus familiares. Entonces, lo cuenta Padura, bueno, ya saben, ¿no? Con su genialidad muy fuerte. Y al final los regresan a Alemania y los matan a todos. Todo ese barco de St. Louis, mueren todos. Entonces, no es que no se dieron cuenta, no es que no se quisieron salir, es que ya no tuvieron a dónde ir. Los nazis en un principio los dejaban irse. El problema fue, ¿a dónde me voy? Entonces, eso es lo que ellos sienten. El Estado de Israel es mi terreno de supervivencia. Eso es lo que, la diferencia de cualquier otro país. Cuando empezaron los conflictos ahorita en Rusia, hubo una población muy atacada, la población de Georgia. Toda esa población se fue a Israel. Nunca han oído, por ejemplo, hablar del avión este que llegó y se llevó a los judíos de, no me acuerdo de dónde, espérenme, de un país así también raro, y que llegaron al aeropuerto y se bajaron del avión y empezaron a rezarle al avión. Eran judíos de Etiopía, perdón, se me fue de repente. Y así ha sido en muchas ocasiones. Ha sido como la tabla de salvación de muchos grupos que son atacados. Entonces, pues no se pueden dar el lujo de decir ya, goodbye. Ahora, ¿cuál fue la repercusión de esta guerra? El antisemitismo que se despertó en Estados Unidos, yo jamás me lo imaginé. Impresionante en las universidades. Impresionante. Cosa que, no, los gringos no, ¿cómo? ¿Siempre han apoyado a Israel? Pues no. Y entonces le preguntaron a la, ¿cómo se llama? A la rectora, porque es una mujer, de Harvard. Bueno, pero usted no va a condenar el ataque del 7 de octubre. No, es que depende del contexto. En este caso, no hubo ninguna organización feminista que condenara las violaciones a mujeres. ¿Por qué? Porque son judías. No, ha sido, es que no sé, es muy complicado. Pero bueno, ya les di sermón, ya platiqué. No, muchas gracias. Te pedimos un último favor, la foto del recuerdo. A ver, Ay, quienes mil tengan ahí gracias, su libro. doctor. Ahora sí que Ah, gracias a ustedes por tenerme en la mira todavía. Mil gracias. No, vamos a hacer lo que Jenny dice. Vamos a ir a ver a Fernanda, ¿no? Para que ahora te publique. Bueno, va el primer intento. 1, 2 y 3. Va Yo con mucha pena, pero hicieron su fiesta de Navidad como ya muy tarde, ¿no? Perdón que les diga, porque pues yo ya me voy el 20 a Cancún. Y esto Sí, es, lo que pasa es que se nos juntaron algunas fechas, algunos compromisos y bueno, sí, ya quedó la foto, ¿eh? Gracias a Ay, todos. mil gracias. Pero te No, digo, me es hubiera que todavía veo que todavía está encantado, en el libro, todavía estoy con el me hubiera libro, pero ya, encantado perdón. acompañarlos, la verdad, porque Sí, el sí, año no te pasado me puse preocupes. muy celosa porque no me invitaron. no, pero ya No. viene el Invitaron aniversario a otra todos vez. los cuates y a mí no.
Viene el aniversario otra vez en abril. Y ya Primero, desde ahorita estás cordialmente invitada. con mucho cariño y mucho gusto. Víctor, ¿tú no tuviste ninguna duda del libro? Claro que sí, pero ya las contestaste todas. Ay, mil gracias. Qué bueno. No, y muchísimas gracias, Victoria. Pues bueno, ahí nos traes un recuerdito de allá de Cancún y bueno, ya te estaremos viendo para abril. Es nuestro una historia aniversario. preciosa la de Cancún. Nosotros perdimos nuestra casa en Acapulco. Entonces, le hablamos a un amigo de Cancún, a ver si tenía un departamento que nos pudiera rentar o que si sabía de algún departamento que nos rentaran. Dice, no, tú eres mi amigo y vienes a mi casa. Luego le preguntamos, oye, pero ¿cuánto le tengo que dar a la muchacha? La muchacha está incluida y no me la eches a perder. Y el coche está allá abajo en el estacionamiento. ¿Y qué creen? Es un amigo de Monterrey. O sea, para que vean que los de Monterrey no son codos. Me prestó su departamento con todo y la muchacha, y con todo el coche, y con todo y todo. Así que pues vamos a Cancún unos días a ver cómo nos va. Qué bueno, pues muchas felicidades. Muchas felicidades y nos estaremos viendo en abril entonces. Felices fiestas. Con un detalle súper navideño. Me encantó, la padre. verdad. Precioso, sí. Gracias Pues, a todos. amigos, Muy buenas gracias a noches. todos. Me encantó. Gracias, feliz